Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos aquí al batería de Neobli Viscaris. Cada vez que voy a decir este nombre, cojo aire, ¿vale? Mantengo la respiración y digo, ahora lo diré bien seguramente. Así que bueno, de la misma canción que habíamos reaccionado de Ecus, pero la parte de batería, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el desempeño de este buen hombre, Kevin Paradise. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Feels alive. Is this a dream? Always infernal. Reborn. Breathing synergy. Vamos a hacer un primer parón. David, venga, primeras impresiones. Me tiene hipnotizado con los pies. Es Totalmente. increíble, macho. Además, ahí el doble bombo lo tiene ahí. Sobre todo cuando ponen la toma desde arriba que se le ve el pie y se ve a la velocidad que van las. No sé cómo se llamará lo que golpea el bombo, pero es Sí, bueno, alucinante. sí, sí, la maza, ¿no? Vale. eh, Además que te has dado cuenta que está protegido ahí donde golpea. claro, claro, porque ya mucha caña que le está dando. Así que un poco más y... Pero con las baquetas también coge velocidad, ¿eh? Sí, claro, claro. Técnica como el estepario ahí de muñeca. Claro, al principio lo que te iba a decir que esa forma de combinar los pies de un pedal a otro y tal, digo, me recuerda al estepario y sobre todo Sí, sí. cuando empieza a coger velocidad. Y claro, la técnica de pies, para de ahí se ejecuta los pasajes de doble bombo con una regularidad que roza la percusión clásica, vamos. Tiene una técnica como híbrida, Sí, pero todas las notas que toca son limpísimas. Tiene una consistencia del volumen del pie izquierdo y derecho que es prácticamente perfecta. Incluso cuando va increciendo, bueno, yo creo que la técnica de él con los pies es top, top. Se puede comparar con cualquiera. Mantiene las líneas continuas mientras va cambiando de manos. Y bueno, el tío tiene una independencia de extremidades extrema, extrema. sí, Luego, sí. Es muy. Es alucinante. Además que me ha llamado la atención
con las zapatillas que toca, porque hemos visto ya unos que tocan descalzos, otros con calcetines, otras con tacones, Bueno, que es más complicado. el estepario suele tocar con unas zapatillas Vans típicas. Sí, ¿no? Pero este tiene la suela bastante... Deben ser Adidas o... Las tiene gorditas, ¿no? Que lo mismo luego por dentro son muy finitas y siente el pedal, pero vamos, Ujú. que se oye, si se apaña con esa, pues muy bien que lo hace. Claro. También habría que hablar de lo que serían las manos, ¿no? Porque, claro, em, vamos a ver por dónde empiezo. La caja. La caja, lo que tú has dicho, parece el estepario, claro. El golpe ese creo que se llama Blast Beat y lo hace con la muñeca, no con el brazo, ¿vale? Tenemos, para que nos entienda la gente, tipo Yuna, que casi te va a sentenciar a muerte, ¿vale? Cuando Que golpea, levanta el hacha. efectivamente, y te decapita. Y luego está, pues, este tipo de baterías que son más de muñeca, ¿no? Y lo hace, bueno, prácticamente basado en, eso es, microgolpes articulados de muñeca, lo que le permite alcanzar unas velocidades muy extremas. Creo que esto está entre 240 y 260 BPM. Poca cosa, ¿verdad? Así que después los golpes de caja s- está todo muy controlado. Me refiero a que es muy rápido, pero no pierde definición, ¿vale? No es rapidez por rapidez, sino que cada nota se escucha. La altura de los golpes es constante, todo el sonido es muy uniforme. No hay, que no notamos, digamos, golpes más fuertes, más flojos en cuanto cuando va requiriendo esa constancia, sino que el tío mantiene la fuerza, la velocidad, el control, eso es súper complicado. Y, y después, no sé si lo hemos visto ya, pero bueno, creo que se lo vi cuando estaba en directo. También hace como unos golpes como directamente en lo que es la circunferencia de la caja, ¿vale? Que le da ese sonido tan Sí, sí, particular. en el cerco Eso, metálico, ¿no? eso es, que también es muy particular. Así que muy bien. Esta canción a nivel de ritmos es bastante variada porque tiene de todo, tiene 4x4, 5x4, 7x8, 13x8, en fin, que lo que digo yo, que las mentes de los baterías están hechas de manera distinta a los de otro tipo de personas, porque yo no podría, ¿vale? Así Yo que seguramente que tampoco. Y mira que me gusta, pero... yo creo que empiezo a mover brazos y pies y acabo haciéndome un nudo con los brazos o algo, ¿sabes? Cuando empiezo a intentar coordinar. Hombre, imagino que nadie nace sabiendo, pero... Sí, no, hombre, es broma. Lo que dice el estepario, esto es echarle horas y horas y horas y horas y horas. El que le echa muchísimas horas acaba siendo muy bueno y después el que además tiene talento natural, pues ya pues es otro nivel distinto, Pues ya ¿no? lo borda. Pero eso yo lo veo a diario en toda la gente que está en el conservatorio y que hace su carrera y la termina y tal. Todo el mundo toca fantásticamente, todo el mundo. Ahora, hay algunos elegidos que además de todo ese trabajo que han hecho, además tienen ese poquito extra que está tocado por una varita y tiene ese algo, ¿no? Y luego ya está, aparte del tema compositivo, pero me refiero Sí, en lo que es la ejecución, ¿no? como diría mi padre, unos nacen con estrella y otros estrellados. Claro, a ver, Yo siempre he sido de los estrellados, claro, no pero hay... lo decía muchas veces Paco de Lucía, ¿no? Dice, porque decían, no, es que tú has nacido con este talento. Y dice, no, no, yo no he nacido con este talento. Dice, mi padre me encerraba en una habitación y estaba entre 10 y 12 horas diarias tocando. Y dice, Sí, hombre, no, claro. ¿sabes? Lo que pasa que, claro, al final.
Si además tiene talento, pues se unen las dos cosas, ¿no? Pero solamente con talento y sin trabajo no se llega, Efectivamente. ¿sabes? Así que el trabajo, Los trabajo, que tengáis trabajo. talento, ya sabéis, Claro, aplicaros. efectivamente, efectivamente. ¿No? Y al igual compositivamente, ¿no? Efectivamente. Siempre dicen, bueno, hay un dicho que dice que las musas te pillen trabajando, es decir, que tú estés todo el tiempo ahí R que R y si además te acompaña la inspiración, pues mejor que mejor, ¿no? Pero el trabajo es lo primordial. Venga, vamos a continuar. breathing synergy. Wild winds away to glorify through the ashen haze. Reborn like a Es impresionante. Oye, el momento de las cuatro cámaras ha estado muy bien porque no es que él estuviera haciendo, digamos, dos cosas distintas. Me refiero cuando le enfocaban a él dos veces, no de cuerpo, sino que era el lado izquierdo y el lado derecho para que supiéramos lo que estaba haciendo cada mano. Es interesante, no solamente de un Sí, lado. sí. Eh, Después la toma cenital desde arriba y la parte de los pies. Em, Hacía yo así el gesto porque hay muchos golpes que no solamente es el mover la pierna, es decir, el acompasar el tempo con la pierna de cuándo golpear y cuándo no, sino que él hace mucho control con el tobillo, ¿vale? Al igual que hace la técnica de Con la muñeca, muñeca, sí. pues él hace algo parecido pero con los tobillos. Entonces, hay golpes muy rápidos que simplemente lo que hace es mover el tobillo, pero no le ves tanto mover la pierna. Entonces, y aparte, bueno, está
Sí, en con esta parte en los la que está con cuatro, los cuatro sí. pedales. En fin, es impresionante todo lo que hace, ¿no? Porque Además que me he acordado de la entrevista del Estepario, la que hizo con... No me acuerdo cómo se llama el youtuber este. Sé que se me ha tatuado toda la espalda ahí de un Jordi Wild. Jordi Wild. Que le explicó entre el batería normal, el batería de death metal y los de power metal. Ujú. Pues este siendo de más tirando a death metal, cuando ha bajado el ritmo la canción, la verdad que se defiende. Sí. A Se ver, defiende bastante bien. este batería se ve que es muy técnico. No creo que simplemente, digamos, le dé a ese estilo, sino que se ve que él controla bastante Sí, sí. de todo. Puede ser Ah, perfectamente de power metal también, porque como los de power metal están entre sí. medio de los dos, pues Claro, porque él tiene mucha técnica, es muy elegante con el progresivo, tiene mucha independencia, mucho control, eh, es sin duda un batería muy, muy avanzado. y yo me pregunto una cosa, Dime, ¿habrá dime. algún vídeo de estos de batería que salgan con una batería simple? Porque tú fíjate que todos los que hemos visto ahí que son baterías, bueno, el estepario no suele ser No, tan no, ostentoso en cuanto tiene la a mitad que este, tambores y platos y tal. tiene la mitad. Mm, claro. Pero el resto lo vimos con varones, lo vimos con Gian Chalone también. Tiene una muy parecida a esta. Este Ujú. hombre también. ¿Qué pasa? ¿No podéis tocar con menos bombos Bueno, es que y menos tambores? empiezan a buscar sonoridades. Sí, ¿No? no, Y ya, como ya, dicen los guitarristas, imagino. no os conformáis con las seis cuerdas, tenéis que tener siete o algunos ocho. Pues Sí, es que sí, sí. claro, más posibilidades sonoras, ¿no? Cuestión de querer experimentar. Sin embargo, los baterías de jazz es algo minimalista casi comparado con esto. Claro, los tambores, el hi-hat y poco más. Claro, un ride, dos, tres platillos y la caja, un timbal o dos y vamos que nos vamos. ¿Sabes? Ejemplo minimalista de batería en el heavy. Bueno, no es heavy puro porque es mezcla con funky, pero es el batería de Extreme de la banda. También es. Yo la primera vez que lo vi digo, no le han montado la batería entera. Y acuérdate los Stray Cats. Claro. El bombo, dos tamborcillos y un platillo, ya está. Y encima tocaba de pie. En fin, cada loco con su tema, ¿no? Pero fenomenal, fenomenal. Em, ya casi, bueno, realmente no hay mucho más que decir a nivel técnico porque no somos especialistas. Es solo ¿Vale? disfrutar. A disfrutar porque es una Jorge a lo mejor se podía enrollar alguna vez. Si él quiere, le vamos a invitar a cuando hagamos uno de estos de baterías que nos ilustre. sí. No, no tenemos nosotros todavía la importancia como para que don Jorge venga a nuestro canal. No, me refiero a Jorge, nuestro patrio, ¿eh? Ah, Patreon, que también se llama Jorge. Es que Claro, Entre claro. Hombre, Jorges si, anda el si quiere juego. venir el estepario, oye, aquí le acogemos. ¿Te imaginas que vea algún vídeo de estos? Eh, Pues oye, entonces mira, era etiquetarle, ¿eh? mira, me gusta también cómo controla, es decir, hay toques que van no súper suaves, otros notas como va creciendo en intensidad, ¿no? Hasta que le da en plan extremo y que tú lo ves a él y no, dices tú, este tío tampoco está fuerte, sin embargo, cuando tiene que Bueno, tocar, escucha, tiene unos buenos antebrazos, ¿eh? sí, pero me refiero que no es el prototipo, no es, a ver, ¿cómo te digo yo? Un casa grande. Claro, tú ves a Casa Grande Está fuertote. y parece un portero de discoteca, ¿me entienden? Pero este no, este no. Venga, vamos a seguir.
hay una cosa curiosa, es que cuando la gente escucha este tipo de música se imagina a lo mejor la batería estando al 100% en movimiento todo el tiempo y verías casi a alguien hiperactivo, ¿no? Moviéndose por la batería. Sí, con 8 brazos hay un pulpo. Claro, y sin embargo, cuando lo ves tocando, parece casi como que fuera en cámara lenta muchas veces. Dice tú, si apenas mueve los brazos, ¿no? ¿Por qué no se mueve más? Las piernas y todo es economización de movimiento, jugar mucho con los silencios, no está a tope todo el rato, ni mucho menos. Va subiendo y bajando la, digamos, la tensión según hay que hacerlo, esas micropausas que va haciendo de vez en cuando. em, y creo que toda una exhibición, ¿no? De lo que creemos que debería de ser un batería de metal extremo y sin embargo, o por lo menos de metal extremo, o que canciones pidan este tipo de ritmo tan Sí, alto, ¿no? sí. Tan rápido. Más Tan que, rápido. Sí, sí, más que alto. sí, correcto, Pero es sí. que además, esta última parte que lo ha hecho con las manos, Ujú. fue- me ha dejado embobado también. Con la técnica de cómo movía las muñecas. Claro, Y lo bueno es que lo hace sin muñequeras ni nada. No se protege. Imagino que en el gimnasio ejercitará las muñecas. Tendrá ahí bien sí, sí. sí, 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 sí. Porque si no, el túnel carpiano te puede fastidiar un poquito. Bueno, muñecas, tobillos, rodillas. Sí, bueno, las rodillas al final no estás cargando el peso encima. No hacer el cabra con el cuello, que ya sabemos que Bueno, después sí, sí, que luego alguno de ellos, Yoshiki era, ¿no? Yoshiki, sí. Sí, 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 sí. 3 veces creo que ha pasado Claro, ya por, sí, sí, no sé por vicaría. si le quedará alguna más de operaciones, Así pero que, la higiene postural, ¿vale? Es decir, tener la postura correcta sobre la batería para no cargarte la espalda y ese tipo de cosas, ¿no? además me he fijado en la altura que tiene del sillín Sí, y lo tiene para dar con la puntera en los pedales. porque así tal vez no tiene que subir tanto la pierna Claro, no tiene que subir la planta de los pies y así y va economiza más mejor. rápido, ¿no? Claro, Claro. ya sabes, esto Lo que es pasa es que mucho tiempo en esa postura se te tiene que dormir el culo fijo. tú que has sido también conductor Claro, profesional. claro, por eso Hay te gente, hay digo. gente que prefiere apretar los pedales simplemente moviendo el tobillo y gente que prefiere más ejercer con la pierna, ¿no? Pero Sí, claro, si lo sí. haces con la pierna todo el tiempo, las rodillas pues sufren, en fin, todo es cuestión de cada uno lo hace de una Sí, manera de claro, como estás más cómodo, cómo esté más efectivamente. cómodo, efectivamente. Bueno, pues Kevin Paradise está ofreciendo una interpretación de batería impresionante dentro de este estilo extremo, digamos, por lo menos Y hay en que cuanto a su recordar ejecución. Sí, en este grupo eran todos de conservatorio, eran profesores o algo así, ¿no? todos eran, sí, gente El de conservatorio de allí de de Sydney multinivel. o de... Sí, no me acuerdo si esto nació como una especie de experimento. Sí, sí, creo recordar que en la primera canción que reaccionamos nos lo explicaron, que era Mm, del conservatorio de por allí de Australia y se claro, juntaron y no veas. sí, sí, y la están liando parda. En la actuación de aquí de Kevin, pues es que, claro, reúne velocidad, precisión eh, de alto nivel, mucha musicalidad, ¿vale? Esa sensibilidad a la hora de tocar, que no es tan frecuente de ver a este nivel. Es decir, hay mucha gente que en cuanto a lo técnico es muy bueno, pero técnico sin alma, para que me entendáis, pues no me sirve de nada, ¿no? He insistido muchas veces, es decir, tienes que tener musicalidad, tienes que tener ese groove, tienes que tener ese algo que te llegue, ¿no?
Si no, a David no le saltaría el sombrero. Para que me Bueno, entendáis, da- ¿vale? Tiene que llamarle la atención con algo. sí, no, hay varios vídeos que no ha saltado. Sí, sí, Si sí, son muy sí. lentos, pues no, al final, pues oye, Bueno, te lo quitas al final para hay, presentarle los respetos, hay pero música que te llega o no te llega. Y ya ¿qué está, hay? ¿no? A mí este batería me está gustando bastante. Venga, vamos a continuar a ver si llegamos a la recta final, que es que la canción es larga, son 12 minutos y medio. Sí, sí. All these memories bring dying. All these memories of dreams. All these memories. Fear and
Se habrá quedado a gusto el tío, ¿eh? Dice, pues aquí lo tenéis. Em, Tenía que haber dicho, una cerveza, por favor. sí, sí. Mira, por cierto, aquí la baqueta está a punto de ya de romperse, ¿eh? Tiene Sí. aquí Alaska, está aquí ejerciendo sus poderes Jedi para tocar este tema, porque, bueno, no es normal su independencia entre manos y pies, con esas polirritmias complejas, con esos cambios de métrica sin perder nunca el pulso, ni el carácter de la canción, a pesar de ser brutal a veces, aplica su dinámica, sus matices, sus acentos, su parte emocional del tema, eh, porque no solamente es un material rápido, sino es muy completo, ¿vale? Así que bueno, todo una masterclass. Así que bueno, muchas gracias, Son de Bueu, por traer y patrocinar este tema en la parte de batería de Kevin Paradise, de batería de Neo Obliviscaris con el tema Ecus. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.